En esta mañana vamos a continuar con lo que el Señor nos ha venido enseñando a través de esta palabra, el suministro de amor, una enseñanza que ha venido a llenar, a fortalecer cada una de nuestras vidas, amados hermanos, y ha venido aún a instruirnos, a enseñarnos, a corregir si es necesario aún nuestros corazones, ¿verdad? En este particular. Voy a empezar con un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada entramos en un punto nuevo, ¿verdad? A desarrollar un versículo nuevo. De igual manera voy a estar leyendo el Salmo 23 del 1 al 3, que es donde nos encontramos en este momento. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero en este caso estamos siendo enseñados por Dios que Él va a venir a guiar, me guiará por sendas de justicia. Es en este puntito donde nos encontramos cada uno de nosotros, amados hermanos. Y dentro de lo que el Señor nos enseñaba la semana pasada, cuando iniciamos viendo esta parte de este versículo, el Señor nos llevaba a que pudiéramos entender que Él va a venir a guiar cada una de nuestras vidas, que Él nos va a venir a orientar, que nos va a venir a instruir, que nos va a venir a mostrar el camino que cada uno de nosotros tenemos que seguir, para que en este particular no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos proseguir firme. Y algo que me llamaba mucho la atención de lo que externaba la hermana la semana pasada fue la definición de guiar, amados hermanos, donde a través de lo que la hermana nos relataba, nos enseñaba que en esta definición el Señor quería transportarnos. Y en este particular nos decía y nos enseñaba que podíamos llegar a ser o estábamos siendo exiliados. ¿De quién? Del mundo, de las tinieblas, donde estábamos siendo gobernados, amarrados, subyugados por Satanás. Pero no solamente era que íbamos a ser exiliados y íbamos a andar ahí vagando donde quisiéramos. No, la idea era que llegáramos a ser como colonos, llegáramos a ser conquistadores. ¿De qué? De cada una de las áreas que hay en nuestras vidas, de esa tierra prometida. Y cuando la hermana disertaba y nos daba el ejemplo de Abraham, la claridad estaba ahí, la enseñanza de Dios a través de su palabra nos mostraba claramente qué es el proceso, cuál es el proceso que Dios quiere para que yo pueda decir que la orientación de Dios, que la guianza de Dios está sobre mi vida. Porque, amados hermanos, Abraham salió de Ur de los Caldeos, nos decía el Señor, una tierra que estaba gobernada por Dios. No, una tierra pagana que tal vez podían tener prácticas idolátricas. Nosotros, cuando estábamos en el mundo sujetos a Satanás, puede ser, amados hermanos, que tal vez no nos sujetáramos a una religión tradicional, pero ¿qué de los ídolos que habíamos establecido en cada uno de nuestros corazones? Trabajo, estudios, mi marido que es el todo y tengo que dar todo por él y me olvido de mí misma, mis hijos, el amor hacia mí misma, donde me defiendo yo, trabajo yo y veo ver cómo yo salgo adelante y los demás vean a ver. Pues de cada una de esas áreas tenemos que llegar a ser exiliados con el fin de llegar a conquistarlas en el nombre del Señor. De poder ser guiados por Dios para que cada vez que en la guianza que Él trae a mi vida yo pueda entender qué quiere Dios ahora de mí y no quedar postrada. Porque vemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue ¿a dónde? A Padán Aram, pero se quedó ahí. No, siguió caminando. Y aún dentro de ese peregrinaje, aunque llegó a la tierra prometida, que llegó a tomar Josué, que llegó a tomar el pueblo de Israel, él se vio como en este mundo, como peregrino y extranjero, porque entendía cuál era su ciudadanía, entendía cuál era la tierra que debía de conquistar para poder estar a la diestra del Padre. Entonces tenemos claro eso cada uno de nosotros, amados hermanos, que al yo oír la voz de Dios a través de su palabra, que al yo dejarme guiar por su espíritu, conducirme por su espíritu, al dejarme pastorear por Él, yo tengo la herencia eterna en mi vida. Estoy trabajando para obtener esa corona sobre mi cabeza, para yo poder decir soy parte del reino, aún estando en esta tierra, yo soy parte del reino porque el reino dentro de mí está. Porque yo trabajo para colonizarlo, para tomarlo, para hacerlo parte de mí. Porque no quiero lo que el mundo
me puede venir a dar o lo que el mundo me puede venir a ofrecer. Y mientras yo estudiaba, o el Señor nos enseñaba también en Isaías y nos decía, mis pensamientos, decía el Señor, no son como vuestros pensamientos, y mis caminos no son como vuestros caminos. Hemos venido al Señor. El Señor nos ha establecido, porque ese suministro, nos apropiamos o tomamos ese suministro, Cristo Jesús, y le dijimos, reina en mi corazón. Pero hasta ahí no está la cosa. Hay que seguir siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Así como Él vino a confortar, tengo que oír la voz de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, como usted la busque, a través de la meditación diaria, a través de la consejería, a través de la lectura, a través de la búsqueda en la intimidad, en las vigilias de la noche. Atienda la voz de Dios y déjese pastorear por Él, para que entonces en este particular podamos entender que aunque yo tengo cosas planeadas para mí, tal vez esas cosas no son las que Dios quiere para mí. Y voy a poder comprender y entender cada vez más lo que dice el libro de Isaías. Voy a buscar al Señor mientras está cercano. Lo voy a llamar. Nos aferramos nosotros de esas palabras, amados hermanos. Ahora leemos a la ligera, porque cada vez más la cuerda se va haciendo más estrecha y más estrecha. El camino se va haciendo más estrecho. ¿Estamos seguros que todos vamos a alcanzar esa vida eterna en Dios? Porque va a llegar un momento donde, así como sucedió con Cristo, la tiniebla que hizo cuando Él estaba en la cruz, cubrió la tierra. Y el mismo Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque se vio en tiniebla. Se pudo haber alejado Dios de Él por causa del pecado que llevaba, que no era de Él, era nuestro, pero llevaba pecado. Se apartó Dios. El día es hoy, amados hermanos. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Y aunque yo considere que lo que Él me está presentando tal vez no es lo que yo creo en mi humanidad que debe de ser, tengo que entender, mi pensamiento no es conforme al pensamiento de Dios. Y mi camino no es conforme al camino de Dios. Y mientras estudiaba, el Señor me hacía ver aún en el libro de Hebreos, cuando Moisés dice la palabra que salió de Egipto. Pero ¿cómo caminó? Como viendo al invisible. ¿Sabía dónde iba? No sabía. Pero él se dejó guiar por el Señor. Él quedó exiliado de Egipto. Salió todo Israel. Pero él dijo, yo voy hacia adelante, hacia lo que Dios tiene trazado para mí. A veces no vemos, a veces no comprendemos cuál es el designio de Dios, porque nuestra carne nos puede llegar a nublar. Pero hoy el Señor nos dice, si yo le busco, yo le voy a hallar. Si yo le toco la puerta, Él me va a abrir, dice el libro de Apocalipsis. ¿Estamos dispuestos a tocar como para que Él enderece mi camino? ¿Como para que Él me corrija la senda? ¿Como para que Él me conduzca por pastos verdes, amados hermanos? ¿Estamos en verdad dispuestos a que sea el Señor el que pastoree, el que transporte nuestras vidas? ¿A montarnos en el tren de Cristo para que Él nos lleve hasta la vida eterna? ¿O a veces queremos tirarnos de ese trencillo porque no nos gusta, porque está difícil, porque no es de ahí, no está tan cómoda la silla? Tenemos que entender lo que el Señor nos habla cada día. Y para continuar con lo que el Señor tiene trazado para cada uno de nosotros, amados hermanos, en esta mañana vamos a pasar al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12 al versículo 14. Romanos 8, del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí. Entonces, ¿quién es el que guía nuestra senda? El Espíritu Santo de Dios, lo dice la palabra.
Pero inicia el pasaje, la lectura, lo que estamos viendo, dice: así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne. Y cuando hablamos de una persona que es deudora, de acuerdo al diccionario, dice que le debe una cosa o estamos obligados a satisfacer una deuda. Nos vemos obligados a tener que satisfacer una deuda. Si es económica, de tener que estar mensualmente dando platita hasta que lleguemos a quedar en cero en aquel préstamo o en aquella situación en la que nos pusimos cada uno de nosotros. Pero la palabra nos inicia diciendo: deudores somos, no a la carne. ¿Por qué le debemos a la carne nosotros? ¿Por qué tenemos que complacerla? Cuando quiere que peleemos, cuando quiere que gritemos, cuando quiere que murmuremos, cuando quiere que chismeemos. Si nosotros a la carne no le debemos nada, porque el que pagó precio de sangre por cada uno de nosotros, ¿quién fue? Cristo. Entonces, ¿por qué yo me dejo guiar por aquella que duerme a mi lado? Y no hablo de mi esposo, estoy hablando de mi carne, la que está pegada a mí. ¿Por qué me dejo guiar por ella? Si ella me quiere llevar a destrucción, a muerte. Porque cada vez que el pueblo de Israel dejaba de oír la voz de Dios, empezaba a desear ¿qué? Lo que había dejado atrás, lo que había dejado en el mundo. Y no solamente lo deseaba, sino que ese pensamiento llegaba al corazón. ¿Y qué terminaban haciendo? Se terminaban rebelando a la voz de Dios. Y el trato de Dios tenía que hacer fuerte sobre ellos para volver a enderezar el camino, para que fueran conducidos por la senda derecha. Entonces hoy nos dice el Señor: deudores somos, no a la carne, para que usted viva conforme a la carne. Cristo lo limpió de toda impureza, de toda suciedad, de toda fornicación, de toda idolatría, de todo adulterio, de todo chisme, de todo chorizo. Dios lo limpió cuando usted le dijo: Señor, entra en mi corazón. ¿Por qué quiero seguir viviendo de esa manera? Porque seamos honestos, amados hermanos, cuando puedo yo entrar en pleito con el hermano Eric, que es mi esposo, porque le hago caso a la carne, porque creo que le debo a ella, puede ser que en el momento del agarronazo yo me sienta feliz porque le di duro. Pero después, ¿qué? ¿Cómo me siento en mi espíritu, en mi corazón? Si no viene el remordimiento, no viene la amargura, no viene aún el mismo enojo conmigo misma, porque entiendo que es lo que Dios quiere, pero me dejé llevar por mi pensamiento y no por el pensamiento de Dios, donde Dios me lleva a tener que poner la otra mejilla, o a muchas veces tener que callar un momento, respirar hondo, esperar a que me pase el enojo, para luego sentarme y conversar con Él, para llegar a entender qué es lo que Dios quiere en nuestra relación, para que esta también sea encaminada por la senda derecha. El Señor nos quiere guiar, nos quiere orientar, y lo decimos y hoy lo cantamos. No lo cantamos en esta mañana, pero medite usted en verdad se deja guiar por Dios siempre. Yo me dejo guiar por Dios siempre. Si somos honestos, no, porque creemos que todavía le debemos a la carne, cuando yo a la carne no le debo nada. Cuando a Satanás yo no le debo absolutamente nada, porque ya quitó Dios el yugo que había de esclavitud en mi vida y me dijo: tú eres libre. Por lo tanto yo no le debo. Y sigue diciendo, amados hermanos, ahí: para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir, porque nos vamos a extraviar del camino de la verdad. Y si usted se extravía del camino, puede ser que en ese extraviarse se vaya por un barranco y lamentablemente quedó listo. Puede ser que se vuelva a enderezar en la misericordia de Dios, pero muchas veces eso no pasa. ¿Y por qué queremos arriesgarnos a perder la vida eterna cada uno de nosotros? Porque no solamente es perder el cuerpo físico, porque tenemos que llegar a morir en algún momento, sí, pero si yo me dejé guiar por el Señor, ¿a dónde sé que voy a ir? A la morada eterna. Pero ¿por qué quiero arriesgar la obra de Dios interna en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué quiero arriesgarla, amados hermanos, si hoy Dios me dijo: yo no le debo nada a la carne? Yo no tengo por qué pagarle nada a la carne, a Satanás, al mundo, nada. Porque ya Dios me sacó de esclavitud, del yugo de servidumbre, gracias a su misericordia y su infinito amor.
Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué sucede? Vivimos. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, cada uno de nosotros vamos a vivir. ¿Usted quiere alcanzar vida eterna? ¿Usted quiere que su matrimonio, su familia, su hogar se establezca fuertemente en el Señor y todos en unidad crezcan como una palmera firme? Amén. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Trabajemos para hacer morir las obras de la carne, lo autoritario en nosotros, lo autosuficiente en cada una de nuestras vidas, nuestro brazo fuerte que cree tener el dominio de nosotros, cuando el único que tiene el dominio es Cristo. Si yo le dije, siéntate en mi corazón y reina en medio de mi vida. Y nos sigue enseñando ahí en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el Strong, el ser guiados, dice que es ser guiados, que el ser es ser conducidos. Y me llamaba mucho la atención porque también habla de arrear. ¿Y usted a quién arrea? Aunque uno le dije, le voy a arrear al chiquillo, pero en realidad uno no arrea al chiquito, uno lo castiga o le pega o lo corrige. Pero arrea al ganado, ¿verdad? Arrea a los animales. Si venimos viendo el Salmo, David decía, Jehová o el Señor, ¿qué es? Mi pastor. Entonces, al yo decir, yo soy hija de Dios, su Espíritu reina en medio de mi vida, voy a dejarme guiar por Él. ¿Qué va a venir a hacer el Señor muchas veces? Arriarnos. Y si no estoy mal, a veces tiene que usar el pastorcito o sí, una cañita, una vara, ¿verdad? O el mismo callado para estar ahí haciéndole por aquí, papacito, viendo a la ovejita, ¿verdad? ¿Entendemos cada uno de nosotros, amados hermanos? Que si yo digo ser hija de Dios, Dios va a buscar la manera de arriar mi vida para que yo no me salga del camino. Y ese arriar mi vida puede ser a través de una prédica que se exponga en este lugar. Dios ha venido hablando últimamente, donde nos ha venido motivando. Estamos atendiendo a la voz de Dios y comprendiendo que ese es el arreo, no sé si se dirá así, de Dios, para que yo no me salga, para que yo prosiga hacia la meta del supremo llamamiento, para que, como decía Pablo, yo no dé golpe al aire, sino que dé golpe certero a mi carne, porque ella no tiene nada en mí. ¿Lo comprendo? O vemos al hombre, uy, ese hermanito como no habla, qué bárbaro. Lo que no habla en la casa lo viene a hablar en la iglesia. O esa misma alabanza, sin entender que estos cánticos que le damos a Dios no es para el hombre, es para exaltar al Todopoderoso, porque grandes han sido sus misericordias para con cada uno de nosotros. Porque su mano sigue estando extendida, aunque yo puedo ser infiel, ¿qué dice su palabra? Él permanece fiel. Bendito sea el Señor. Él permanece fiel con cada uno de nosotros, amados hermanos, y por eso nos arrea, por eso nos guía, por eso nos conduce a toda verdad. Porque Él no quiere que su pueblo se pierda. Aún Él no quiere que el mundo se pierda y nos usa a nosotros para poder guiar a otros a esa senda derecha también. A esa senda de justicia, a ese camino de verdad, a ese camino de salvación, amados hermanos. Y si cada uno de nosotros entendemos que el camino por el que el Señor quiere llevarme es el adecuado, voy a comprender que Dios lo que quiere hacer es venir a prosperar mi vida. Y no hablo solamente en la parte económica, porque aún en la añadidura Dios nos va a dar. Pero la prosperidad que vamos a tener cada uno de nosotros en nuestro interior, el gozo, la alegría, el crecimiento que vamos a llegar a experimentar por cuanto permitimos que el Señor nos enseñe, nos instruya, nos conduzca, nos guíe, nos haga ser colonizadores de esta tierra que todavía le falta mucho. No piense que porque usted tiene aquí 15, 20 años ya lo alcanzó todo. Si sigue estando aquí es porque todavía le falta por conquistar. Entonces, a todos los adultos mayores que están aquí, no porque tienen su cana en su pelo, las canitas, bueno, yo tengo, pero no porque tienen canas en los pelos es porque ya lo alcanzaron todo. No, Señor, ¿qué más necesito colonizar en medio de mi vida? ¿Qué más me quieres enseñar? Les decía hace un tiempo atrás, ¿qué gigantes tengo que seguir derribando, cortándole la cabeza como David para que yo pueda heredar esa vida eterna que tú tienes para mí?
Y si nosotros entendemos ese camino, el Señor nos va a ayudar a conseguir riquezas, paz, ayuda, sustento, amados hermanos. Y puede llegar a pasar que podamos resbalar. Porque en nuestra humanidad o en nuestra debilidad muchas veces la carne, ¿verdad? Pero siempre va a estar la oportunidad de Dios de volvernos a reconciliar con Él y volver al camino derecho. Y dentro de esto, amados hermanos, el mismo David que nos ha venido enseñando a través de este salmo, en el libro de Salmo 62, dice: en Dios solamente está callada, me traía el Señor traerlo, está callada mi alma, de Él viene mi salvación. David entendía, Él solamente es mi roca, mi refugio, no resbalaré mucho. Reconocía que podía resbalar, sí. Sabía David, o David había llegado a resbalar en algunas ocasiones también, y no fue un resbaloncito ahí chiquitico, el hombre se quebró. Pero dijo David: en Dios solamente está callada mi alma. Dijo: voy a esperar en Él todo el tiempo. Me derramaré delante de Él, porque Él es mi refugio. Si yo entiendo que Él es mi refugio, el camino donde el Señor me lleva es el adecuado. Y va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer regocijo, va a traer gozo. Que en el resbalar puede ser que yo diga: Señor, me está costando, está muy difícil, está muy duro, pero yo sigo creyendo que el invisible es el que me lleva a esa vida eterna, como hizo Moisés, como hizo Abraham. Sigo entendiendo que lo que Dios tiene para mí es grande, es poderoso. Y dentro de lo que habla el Salmo, amados hermanos, dice ahí, el Salmo decía que el Señor nos iba a guiar por sendas de justicia. Y vamos a ver lo que significa en este caso la palabra justicia. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos enseña o nos dice a través de David: me guiará por sendas de justicia? Dice que justicia, si tienen alguna pregunta o algún aporte, es escuela dominical, tienen toda la libertad de hacerlo. Dice que justicia viene del hebreo tzedek. Dice que es el derecho alternativo, moral o legal. También abstractamente dice que es equidad, o figurativamente dice que es prosperidad, equidad, justamente, justicia, justo, recto. Entonces ahí el Señor nos dice: me guiará por sendas de justicia. El Señor va a venir a establecer ese derecho en cada una de nuestras vidas, porque dice que de una manera moral o de una manera legal. Si Dios tiene que venir a quitarle el dominio a Satanás, porque él ya no tiene ni arte ni parte en cada uno de nosotros, con tal de establecer nuestro derecho de ser hijos de Dios, porque su sangre me limpió, el Señor lo va a hacer. Va a venir porque Él tiene un abogado, dice su palabra. ¿Quién es ese abogado? O nosotros tenemos un abogado. ¿Quién es? Cristo, el que va a pelear por nosotros. Y aunque Satanás vaya y le toque a la puerta y le diga: vea Ruth cómo se porta, vea qué chiquita más majadera, vea que no hace caso, mírela aquí, mírela allá. Si yo atiendo a la voz de Dios y entiendo que la sangre de Cristo me limpia y por lo tanto guardo mi pie del mal, Satanás no tiene ninguna potestad sobre mi vida. Porque legalmente el derecho en Dios yo lo adquirí a través de Cristo. Y por lo tanto soy parte del reino de los cielos. Y sigue diciendo ahí, también abstractamente dice que es equidad. Y cuando hablamos de equidad, dice que es la cualidad, en el diccionario español dice que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Dios me va a guiar por esas sendas donde me va a dar lo que yo me merezco. No conforme a mi pensamiento, no conforme a lo que yo creo que he establecido, porque si entiendo que mi pensamiento no es de acuerdo al pensamiento de Dios, Él me va a dar de acuerdo a lo que Él considera que yo estoy mereciendo, por lo que yo he trabajado, por lo que yo he caminado y por lo que yo he alcanzado en la obra de Dios. Y voy a ver como justo todos los designios de Dios. Vuelvo y pregunto, para que meditemos ahí: ¿siempre hemos visto los designios de Dios como justos en nuestras vidas? ¿O a veces
Es que a fulanito, vea, acaba de llegar y mire, ya esposa, trabajo, hijos, sirviendo. Y yo tengo 15 años y nada, aquí estoy. Como la bomba de la mula Yan en el cerro. Sigo estando ahí, amarrada, sin hacer nada. Tenemos que ver que Dios es justo y nos va a dar de acuerdo a lo que cada uno de nosotros estamos necesitando. Después les cuento la bomba para que no les quede ahí, porque quedaron ahí como en el aire. Ok, entonces vemos ahí donde el Señor nos dice, consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos y condiciones. Tal vez el Señor no me puede venir a dar todo hoy porque sabe que no tengo la capacidad de recibir todo lo que Él tiene preparado para mí. Pero Él va a venir paulatinamente a medida que yo no me detengo, a medida que yo no vuelvo atrás, a medida que yo no me salgo ni para un lado ni para el otro. Él va a venirme dando poquito a poquito, restaurando, transformando, levantando, afirmando mi pie sobre la roca, porque Él es un Dios justo. Y esas son las sendas de justicia por las que Él nos va a guiar. Dice que aún es prosperidad. Y en este caso, prosperidad, de acuerdo al diccionario, dice que es un estado económico y social satisfactorio o favorable. Siempre voy a ver la bondad de Dios estando en pruebas o estando en alegrías. Siempre voy a ver la misericordia de Dios teniendo poco, decía Pablo, o teniendo abundancia, pero siempre voy a ver el bien de Dios porque eso es lo favorable de Él para mí, porque eso es lo satisfactorio de Él para mí. Pero hoy, usted se vuelve a ver usted y usted ve la bendición de Dios. O tengo una arruguita por aquí, esta ropa que no me la cambio desde hace 1000 años, ese closet que es siempre el mismo arroz y frijoles, el mismo pancito, el mismo cafecito, no sé. El mismo carro, los mismos zapatos, el mismo vecino, no sé. Amados hermanos, tenemos que ver el bien y la misericordia de Dios, cómo Él aún usa lo externo para no permitir que yo me salga de la senda de justicia que Él tiene para mi vida. Porque Él es un Dios amoroso, Él es un Dios bondadoso. Como pastor de cada una de nuestras vidas, Él nos quiere sostener en sus pastos verdes y hacerme entender que ese pasto que Él prepara para mí es lo que va a saciar mi necesidad. Y sigue diciendo ahí que es equidad, justamente, justicia, justo, recto. Dios siempre va a ser justo con cada uno de nosotros. No cuestionemos lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. No le digamos al Señor ¿por qué? Otra vez, ¿hasta cuándo? Son expresiones que deben de dejar de salir de nuestra boca, amados hermanos. Otra vez lo mismo, qué pereza. No, gracias Señor, porque si me tienes en esta prueba todavía, es porque todavía me falta que colonizar en esa área. Porque si tal vez en el trabajo no me han dado propiedad o no me han dado seguridad de que me van a establecer, Señor, es porque tú quieres que yo siga postrándome sobre mi rostro y siga clamándote y te siga pidiendo que cuando tú me des ese trabajo no venga a ser el Señor el trabajo en mí, sino que tú sigas siendo ese Señor en medio de mi vida. Si yo permanezco clamando de esa manera, voy a seguir viendo la justicia de Dios a través, a través de todas las cosas, amados hermanos. Y no me voy a desanimar, no voy a retroceder, no voy a volver atrás. Voy a seguir firme mirando como Moisés, y es algo que me quedó ahí claro, mirando al invisible. Como mirando al invisible, Abraham fue el padre de la fe, el que nos enseña que yo camino mirando al invisible todos los días de mi vida, porque Él tiene grandes cosas para mí. Aférrese de eso, tómelo, hágalo suyo, amado hermano. Y vamos a ver la bondad y la misericordia, su justicia siempre en todo lo que vivamos diariamente. ¿Les va quedando claro, amados hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a pasar al libro de Isaías, capítulo 41. Esta es una promesa de Dios muy linda.
Isaías 41, vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Una promesa hermosa para cada una de nuestras vidas. Y el Señor inicia diciendo: Israel, siervo mío, eres tú. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Yo recibí a ese Hijo unigénito, lo hice Señor de mi vida, y hoy Dios me dice: Israel, siervo mío eres tú. Oveja de su prado soy yo, no una cabrita que aunque se quiera levantar dentro de mí alguna, la subyugo, porque soy oveja de Dios. Y sigue diciendo: tú, Jacob, a quien yo escogí, y afirma, o reafirma, no sé si se dirá, reafirma, descendencia de Abraham, mi amigo. Un ejemplo poderoso, un varón que no temió dejar padre y madre con tal de seguir a su Dios, con tal de seguir a su rey. No le importó dejar sus riquezas con tal de seguir al Todopoderoso. Abraham pudo haber resbalado una que otra vez, sí, aún entregando a su mujer Sara y diciendo: diga que usted es mi hermana, diga que usted es mi prima, porque uy, qué miedo. Pero el Señor al final de cuentas con el cayado lo arrió y le dijo: no, Abraham, ese no es el camino que debes de seguir. Tú eres mi hijo y tienes que declararlo donde quiera que vayas, demostrar que yo soy tu Dios. Porque a medida que tú lo hagas, verás la bondad, mi justicia en todo lo que tú hagas y establezcas. Verás mi equidad, verás mi favor, verás mi prosperidad adentro y se va a mostrar afuera. Porque esa es la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Si yo como matrimonio vengo a buscar el consejo de Dios porque tal vez mi pie se salió de la senda, Dios lo endereza. Y la equidad de Dios, el favor de Dios no solo va a hacer que entro en coloquio con mi amada, con mi esposa, sino que a otros van a ver que aquello donde Satanás quiso venir a decir: Dios dijo: no, Señor, ese matrimonio se establece con poder y nada ni nadie lo derriba. Pero estoy dispuesta yo a entender que soy descendencia de Abraham, que fui escogida por Dios, que sierva soy de Él y que por lo tanto tengo que oír su voz y dejarme guiar por su espíritu. Porque dice: te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Nuestro padre era Satanás, el mundo era nuestra madre, de ese libro de Ezequiel. Padre Teo, madre Amorreo, a mí siempre se me confunde por ahí. Es lo mismo, Satanás y el mundo gobernaban nuestras vidas. Pero Dios, ¿qué hizo? Te tomó, te puso en su redil. No le debemos nada al mundo, no le debemos nada a la carne, no le debemos nada a Satanás. Al que le debemos nuestra vida es el Rey de los cielos. Por eso no podemos dejar de oír su voz, porque esa voz me conduce a vida eterna. Y sigue ahí diciendo: y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí, amados hermanos, te escogió el Señor para tratar, porque eso significa escoger. Te escogí para tratar contigo, te seleccioné, te elegí para entresacar. ¿Y qué dice el Señor en su palabra que Él hace con cada uno de nosotros? Entresaca lo precioso de lo vil de cada una de nuestras vidas. Porque somos piedras vivas en sus manos. Y como piedras vivas, como piedras hermosas, como piedras valiosas y preciosas, que tiene que hacer la iglesia del Señor, nos enseñaba el miércoles: brillar, mostrar la luz del Señor. Y sigue diciendo ahí que nos escogió, dice que Él nos puso en estima.
Su palabra también en los profetas dice que somos como la niña de sus ojos y nos tiene que esculpidos en su mano. Esa es la misericordia de Dios. Cuando viene el consejo, entiendes que estás siendo esculpido en la mano del Señor y por eso el Señor te lo trae para que tú sigas hacia adelante. Cuando abres la escritura y lees tal vez donde dice no tienes que, en mi palabra, en los mandamientos que sale, no chismee, no murmure, no pelee, no hurte. Ay, no, eso no es para mí, Señor, yo soy una santa paloma y me voy a otra mano. No, tal vez el Señor lo está diciendo porque quiere esculpirte en su mano y es necesario porque tal vez no has hablado, pero aquí adentro y aquí ya está la maquinación ahí dándole y dándole a ver cómo hago para tirarle al otro. El Señor nos dice ahí que Él se viene a aventajar a cada una de nuestras vidas porque no le va a dar oportunidad a Satanás de que vuelva a subyugarnos. Porque Él ya tiene un derecho por la justicia que adquirió en cada uno de nosotros. Y por lo tanto la potestad es sola de nuestro Dios. Y dice, te escogí y no te deseché, no te rechacé. El Señor no te ha rechazado, el Señor no te ha apartado. El Señor te toma en cuenta porque te ama. Bendito es el nombre del Señor. Por eso nos dice en el 10, y escúchelo, iglesia, el renuevo y los que miran, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no podemos desmayar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te hago estar alerta. Yo soy tu Dios que te hago ser valiente. Yo soy tu Dios que te afirmo y te consolido en mi camino para que no te apartes de Él. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros cuando nos dice ahí que nos esfuerza. Te doy la valentía para que aunque el enemigo, la carne, los muchos pensamientos quieran gobernar, tú hoy le puedas decir no, porque yo soy del Todopoderoso. Yo soy de Dios y Él es el que gobierna mi mente. Y sigue diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y cuando hablamos de sustentar, es que nos va a sostener, nos va a mantener. Dice que vamos a estar apegados a Él. Vean la grandeza de Dios. La misericordia de Dios nos va a ayudar, nos va a seguir de cerca. Aunque tú hoy digas, Señor, no te veo, no te preocupes, Él está al lado tuyo. Él está ahí contigo. Y cuando es necesario te va a cargar para que tú puedas salir victorioso, para que tú puedas seguir hacia adelante. Como dice ahí, el Señor va a seguir gobernando nuestra tierra, gobernando cada una de nuestras vidas. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque volvemos a reiterar, y esta justicia que habla acá es la misma que estudiamos. Dios es un Dios justo, benevolente, misericordioso, que Él va a afirmar tu vida, Él te va a establecer en su camino, Él no te va a dejar, Él no te va a pisotear, Él no te va a herir, Él no te va a dañar, no, Él va a venir con su consejo. Que a veces podemos sentir dolor, es la carne la que siente dolor para que se transforme en varona y pueda entender los misterios de Dios cada día, pero nuestro espíritu se goza porque Él sigue estando de nuestro lado, Él sigue prosperando nuestro camino, Él sigue afirmando nuestra senda y Él nos sigue llevando de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Cuántos quieren seguir de esa forma en el Señor? No se detenga, amado hermano, no mire atrás. No le preste oído a su carne. Vuelvo y reitero, usted no le debe nada a ella. Yo no le debo nada. Y a veces es difícil, ¿verdad? Porque uno lo dice, pero Señor, ayúdame a entender que yo no le debo nada a la carne. Nada. Porque el que pagó un precio por mí fue tu Hijo amado Jesucristo para darme salvación y vida eterna. ¿Les queda claro, amados hermanos? No hemos terminado todavía este punto, pero vamos a dejarlo para la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a estarnos poniendo en pie en esta mañana. Y si usted siente la necesidad de pasar adelante como símbolo de que el Señor, símbolo de donde le indiques Dios a través de este paso, a través de este acto, voy a seguir caminando como viendo al invisible, porque tu promesa es de que tú me vas a hacer esforzarme y me vas a hacer ser valiente y tu justicia es la que me va a guiar a toda verdad. Hágalo,
pase en fe. O si usted quiere quedarse en su lugar, pero de igual manera usted quiere decir: Señor, necesito que me sustente, necesito que tu Espíritu me haga entender que al lado mío tú estás, que tú no me has dejado, tú no me has desamparado. También hágalo, amado hermano, porque el Señor no lo ha dejado y Él lo ama, y dice su palabra que con amor eterno Él nos ha amado. Por tanto, su misericordia se extiende cada día para con cada uno de nosotros. Vamos a estar inclinando nuestros rostros. Padre, bendito eres, Señor. Tú eres un Dios bueno y grande, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu mensaje, Padre. Gracias porque tú vienes claramente a instruir, a enseñar, a hablar a nuestra vida, a nuestra conciencia, para afirmarnos en tu camino, Señor. Mira, Padre, esta promesa que trajiste en esta mañana, Señor, que podamos entender que somos tus hijos y somos ovejas de tu prado, que tú nos buscaste, que tú nos tomaste, Padre, de lo más profundo en donde nos encontrábamos, para darnos vida, salvación, Señor, para restaurar, para establecer, confortar nuestros corazones. Que a pesar de las dificultades entendamos, Señor, que tú caminas al lado nuestro y tú nos seguirás guiando a toda verdad, Padre. Que tu Espíritu, Señor, llenará, Señor, de amor, de bien, de prosperidad cada una de nuestras vidas, si permanecemos oyendo tu palabra, oyendo tu consejo, oyendo tu mensaje, Padre. En este momento, Señor, bendigo a tu pueblo, Padre, y te pido que lo levantes, que lo afirmes, Señor. Que si en el corazón de cada uno de ellos está el permanecer firmes en ti, tú lo tomes, Señor. Selles esa palabra, selles ese pensamiento en cada uno de ellos, para que así el adversario ni la carne venga a querer apartarlo de tu senda, Padre. Toda la gloria y toda la honra sea solo para ti, poderoso Dios. Gracias porque tú no nos dejas, Señor. Sigues obrando y trabajando en medio nuestro. Te pido, Padre, en este momento de igual manera, Señor, que bendigas nuestras vidas de regreso a nuestros hogares, Padre. Que nos guardes y nos libres de todo mal, Señor. El día de mañana que hemos de iniciar en nuestros estudios, trabajos, prospera también nuestra vida. Aliéntanos, anímanos, Padre, para que podamos seguir siendo luminares en medio de esta nación y podamos seguir pregonando que tú eres un Dios que hace proezas y maravillas. Bendice a tu pueblo, Padre, y guárdanos y líbranos de todo mal. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.